Hola gente, lluvia de bendiciones. Yo soy Marcela Sánchez y hoy daremos continuidad al tema violencia intrafamiliar. Hoy lo haremos tipo podcast. Sin más preámbulo, entonces, entremos a hablar acerca de la violencia intrafamiliar, pero en este caso hablaremos de la violencia física. Así que para hablar de la violencia física tendremos que hacer un preámbulo, tendremos que hacer un recorrido por la historia, porque es evidente que la historia se ha forjado a partir de la violencia, de actos violentos, pero también la violencia física. En este caso, la intrafamiliar y por supuesto la endógena y la exógena, es decir, también al exterior de las familias se ha evidenciado violencia física. ¿En qué? En aras de tener control, en aras de tener poder, en aras de conseguir cosas. Ese es el resultado de por qué se ha venido ejerciendo la violencia a lo largo del tiempo. Y es importante que hoy sepamos que la violencia es un tipo de interacción entre individuos o grupos presente en el reino animal, primeramente, que ya lo había dicho por allá en algún programa, pero que al final, digamos que intencionalmente, pues el animal no causa daño, simplemente él está determinado de esta manera y él ejerce un acto violento contra otro, pues porque su biología es así. Pero en los seres humanos, pues ya sabemos, nos regulan las leyes, nos regulan las normas, nos regula la moral y nos regula la ética, unos asuntos bien importantes a tener en cuenta y que de verdad que también a veces se pierde y le damos paso a ese cerebro básico, a ese instinto, y terminamos siendo como animales. No lo digo yo, lo dicen las teorías. En las sociedades humanas organizadas es importante saber que la violencia se ha caracterizado por la intervención del Estado como una institución monopolizadora de la violencia. Eso fue en algunos momentos históricos y que también se ha manifestado como una modalidad de una serie de conflictos sociales muy variados. Ya eso lo hemos venido hablando y lo hemos venido contando. Entonces, más o menos, ¿cuáles serían los ejemplos a tener en cuenta? La guerra, el terrorismo, la violencia de género, el maltrato infantil, la resistencia a la opresión y otros en escalada por allá más atrás, como la esclavitud. Era un tipo de violencia donde se ejercía violencia física muy marcada y que eso pues bien lo hemos sabido, ¿sí? También lo podemos encontrar en la crueldad hacia los animales, en deportes de choque, ¿sí? En deportes de contacto físico directo, cuerpo a cuerpo, como por ejemplo las artes marciales u otros, y también lo hemos podido encontrar en algunos duelos a muerte en aquel momento o en momentos donde existía este tema, en las cárceles y bueno, en otro montón de instancias donde podemos encontrar violencia física. Pero la violencia intrafamiliar habla precisamente de la violencia al interior de la familia, o sea que aquí estamos hablando de violencia física ejercida hacia los hijos o hacia la pareja o hacia otra persona que habite y conviva dentro del hogar o la familia. Y la violencia física ya sabemos también cómo se ve representada en golpes, en mordiscos, en golpes ya sea con la mano o con un objeto, cualquier objeto que agreda al otro, que deje marca, ¿sí? Porque puede ir desde un objeto contundente hasta otro, bueno, en fin. Todo esto es violencia, los empujones, todo lo que arremeta contra el cuerpo del otro, pero también que deje marca o señal y huella. Muchas veces no deja nada, pero igual si se arremetió con un objeto físico, con algo tangible, eso se considera violencia intrafamiliar. Y ya lo sabemos por teoría que familia pues es las personas que consanguíneamente están ahí, pero no necesariamente. También es familia aquellas personas que aunque no nos una un lazo de consanguinidad, habitan, conviven con nosotros debajo de nuestro mismo techo. El uso intencional de la fuerza física como amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, un daño psicológico o problemas de desarrollo o la muerte se considera violencia. Esta sería la definición de violencia general que nos da la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es así como entonces, vienen a regularnos pues unas instancias o bueno, algunas instituciones que nos regulan para poder nosotros defendernos de alguna manera de la fuerza física ejercida sobre nosotros o también psicológica. Pero también si yo soy el agresor, yo tengo que entender esto, porque no se va a quedar impune, esto no se va a quedar ileso. Cuando hay violencia, alguna consecuencia se ha de recibir.
La violencia es el uso inmoderado de la fuerza por parte del violento o agresor, en este caso la física, que es de la cual estamos hablando, para lograr objetivos que van contra la voluntad de aquel violentado o víctima. Pero la violencia puede proyectarse no solo contra personas, sino también contra los animales, las plantas, los objetos. Y esto tiene mucho que ver con aquellas personas que todavía no han resuelto el tema de la ira desde sus emociones primarias. Recordemos que las emociones son humanas, que son primarias, que algunas salen de las otras, pero que finalmente hay unas muy principales que nos van a convocar a todos los humanos. Es decir, todos tenemos derecho a sentir ira, todos tenemos derecho a sentir miedo, culpa, pero lo que no tenemos derecho es arremeter con violencia sobre un animal, un objeto o una persona. Tenemos que resolverlo nosotros. La resolución es interna, no externa, ¿sí? Y muchísimo menos con un acto de agresividad o violento. Puede incitarse con diversos estímulos, esto de la ira, y por supuesto ocasionar la violencia, y puede manifestarse desde múltiples maneras asociadas igualmente a los variados procedimientos de humillación, amenaza, rechazo, acoso, agresiones verbales, emocionales, morales o física. Es decir, la consecuencia puede ser, y es casi que en todos los casos, una lesión o destrucción en parte o de todo un ser o de todo un grupo social. Por un lado, esto quiere decir que es muy importante estar apartados de la violencia física. ¿Quiere decir que todos la podemos ejercer? Sí. ¿Que todos tenemos la emoción de la ira y la podemos dejar salir? Sí. Pero ¿por qué muchas personas deciden no hacerlo por esa vía? Porque simple y sencillamente hay otras cosas que deben de modelarnos, deben de regularnos, y no tiene que ser siempre la ley, no, también el amor, el respeto, la compasión, la comprensión nos lleva a no ejercer actos violentos sobre otros o ejercer violencia física sobre nosotros mismos u otros. Hay que mencionar la violencia emocional, que ya la hablamos en violencia física. Esta es una violencia un poco más independiente, es una violencia que no deja marcas, pero también es una violencia que se considera de índole de la agresión, ¿sí? Eso también ocasiona muchísimo daño y va muy asociada a la violencia física, porque aquellas personas que han sufrido violencia física generalmente también han sido afectadas con violencia psicológica o emocional. No se quedan solo en lo físico, es decir, el golpe pasa, ¿cierto? La cicatriz queda, pero la cicatriz del alma a veces es incurable. Esa queda allí y es muy difícil de sanar, a no ser que se haga un proceso psicoterapéutico dirigido a ese tema con un experto especialista y que realmente tú quieras hacerlo, que esté en tu voluntad de hacerlo. Y todo parte de una sola vía, el perdón. El perdón y quererlo hacer, querer sanar, querer cerrar y querer ser diferente, y construir una mejor versión incluso a partir de ese maltrato sufrido, de esa agresión sufrida, de esa violencia sufrida. Es así entonces como la violencia física se ve reflejada, ya se los decía, a través de múltiples cosas que están involucradas, pero que atentan directamente contra el cuerpo, digámoslo así, de alguna manera, y pues generan estas lesiones o estos traumatismos, pero físicos, es decir, están puestos en el cuerpo. Entonces, para que vayamos quedando claros con el tema del día de hoy, violencia física. La violencia física es cuando se ejerce contra el cuerpo de otros seres humanos, animales o cosas. Emocional o psicológica, cuando se ofenden los sentimientos. Entonces mire que va asociada con la física. La violencia intelectual, cuando se miente o engaña deliberadamente a un individuo o a una colectividad, por lo que esta última se solapa y es especialmente difícil de detectar, además de que suele conducir a las otras. Sus formas históricas más frecuentes son las ideologías políticas o religiosas. Excluyentes, la censura, el adoctrinamiento, el racismo, la publicidad mal educada o mal enfocada, la desobediencia programada, la manipulación informativa interesada, es decir, cuando por ejemplo los grupos de presión orquestan campañas de posverdad o demonización contra medidas presumiblemente beneficiosas para la sociedad. Ojo, aquí se está ejerciendo una violencia emocional, pero también es física, porque ustedes me van a decir, venga, pero ¿qué tiene que ver eso con violencia física? Pues claro, porque salimos a las calles, porque hacemos marchas, a veces son pacíficas, a veces no tanto, siempre va a estar la cuota de violencia física allí programada.
Y de alguna manera, bueno, aquí me desvío un poquito del tema, porque lo que quiero decir es que la violencia intrafamiliar trae consigo las demás violencias. Mire, si estamos ejerciendo violencia intrafamiliar contra nuestros niños más pequeños, obviamente estos chicos van a crecer y van a ejercer violencia contra otros, ¿sí? Esto no lo digo yo, lo dicen las teorías. Así que es muy importante que tengamos en cuenta cómo ejercer la autoridad en casa. La autoridad en casa es eso, autoridad. No es autoritarismo ni permisivismo. Es autoridad. Una autoridad equilibrada. Una autoridad basada y fundamentada en el amor. Si nosotros logramos hacer esto desde la familia, desde la casa, desde el interior del hogar, obviamente vamos a tener hijos más sanos. Y esos hijos pequeños ahora van a ser adultos más sanos. Y ese adulto más sano va a entender y comprender que en nombre de muchas cosas no se ejerce violencia y muchísimo menos es necesario ejercerla desde lo físico, ¿ves? Pero no sé si ustedes alguna vez vieron el meme, o más bien la imagen impactante, porque es más que un meme, donde aparecen unos cuadritos y en el primero aparece el adulto regañando a su esposa que es la mamá de los hijos, regaña a sus hijos en el otro cuadrito. Luego en la otra imagen aparece el niño regañando al gato o al perrito, y en la última el perrito también está haciendo algo por allá. Entonces mire cómo la violencia se va en ola y se va en círculo vicioso. Nosotros debemos de procurar ejercer la autoridad, claro que sí, pero con amor, con respeto, comprensión, compasión, responsabilidad, disciplina, compromiso. Si lo hiciéramos así, no tendríamos que arremeter con actos violentos para que el otro obedezca. No tendríamos que irnos por las vías del autoritarismo para que el otro diga, ay, bueno, sí, para que el otro finalmente termine haciendo o adaptándose o finalmente disciplinándose, porque eso es lo que queremos lograr, que se disciplinen. Pues esa no es la vía. La vía es la vía sana, la vía no dañina, la vía del amor. Así que, bueno, la invitación en el programa y siempre desde que empecé el tema ha sido la misma. Venga, ¿por qué se ejerce el acto agresivo? Mire, si usted es el agresor, yo le voy a hablar hoy. Si usted es el agresor, pregúntese por qué tiene que ejercer un acto, una acción agresiva, violenta, contra alguien de su familia u otro. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Tener control, tener poder, que le den la razón, que usted tiene la verdad. No sé, ¿cuál es el fin? La pregunta es para usted. Usted es el que se la debe de hacer, ¿ok? Y si es la víctima, pues venga, le voy a estar entregando líneas telefónicas. Y si usted es amigo de la víctima o es un familiar que no está siendo tan afectado, pero vive y convive con estas personas a las que sí están afectando, es decir, a otras víctimas, venga, le voy a entregar líneas telefónicas en el próximo y último programa acerca de violencia intrafamiliar, donde va a poder comunicarse, de verdad. Hágalo por usted y por esos otros, porque es importante y necesario que ya entendamos por fin que hay leyes, que ya esto dejó de ser, como lo estaba explicando yo ahorita, la era cuaternaria por allá, donde se argumentaba la violencia, donde era justificada incluso. Ya no, ese tiempo pasó. Ahorita todos estamos prestos y dispuestos a ser corresponsables sociales con el otro. Así que si la violencia es contra mí o contra otro, yo tengo todo el deber y todo el derecho de hablar, de pronunciarme y sobre todo de denunciar. Entonces las líneas telefónicas van a ir enfocadas a las denuncias que vamos a hacer aquellos que siempre han sido victimizados o aquellos que han visto de alguna manera que se han sido victimizados a otros. ¿Ves? Ya no podemos callar más. Ya no podemos ejercer más el silencio. Además, porque como yo les decía por allá en uno de los programas, los hijos son hijos del Estado, ¿sí? Y el Estado es el director responsable por velar por la crianza, la educación y la adaptación y el resultado final de estos hijos o hijas que han sido violentados en sus hogares. Es decir, y no debería de partir ahí, claro que no, debería de partir en que cada hombre, cada mujer, desde que van creciendo y van entrando a estas etapas donde llega el amor, donde llega el deseo por una pareja, por formar una familia, casarse, en fin, allí es donde tiene que empezar. No es en el Estado, no, es ahí donde tiene que empezar. Venga, estamos capacitados psicológicamente, emocionalmente para traer hijos al mundo, incluso financieramente, porque hay otra violencia que la vamos a hablar cortamente dentro de 8 días y es la violencia por negligencia. Y aquí entra la económica. ¿Cómo es posible que el hijo es de 2 y solo uno lo mantiene?
La manutención de los hijos es de ambos padres, todos dos pusieron el 50 y 50. Aquí la responsabilidad no recae sobre el uno sobre el otro, claro que no. Así que por favor, vamos a ponernos pilas con este tema de la violencia intrafamiliar y sus múltiples nombres o formas de ejecución o de ejercicio. Así que les voy a estar entregando líneas para que denunciemos todo caso de violencia. Ya hemos hecho un recorrido, un bagaje, ya sabemos mucho del tema. Si tienen inquietudes pueden llamarme a la línea telefónica de la fundación, se las amplío si quieren, desean. Si quieren una charla para sus empresas, para sus instituciones educativas donde estén sus hijos, por ejemplo, a nivel familiar, pues con muchísimo gusto el equipo profesional de la fundación va y le hace una charla allá directamente en su casa, en su hogar, en su familia, una charla de amor, donde usted va a aprender y a comprender un montón de temas y de cosas. Hay múltiples formas de estructurarse, de formarse, no informarse, formarse, educarse en temas de familia, para que tengamos familias mejores, familias más crecidas, familias progresivas y familias más comprometidas con el proceso de familia, más amorosas, ¿sí? Familias, más unidas, ¿ven? Entonces, de esta manera, ¿dónde empieza? Que es ahí, cuando yo conozco a alguien y me gusta y ya sueño con familia, donde yo empiezo a preguntarme qué tan preparado estoy y qué tan preparada estoy. Y la pregunta no es por lo físico. Lo biológico puede estar absolutamente preparado, eso ya viene dado. Ya viene dado que biológicamente la gran mayoría de la población humana tiene la capacidad de reproducirse. Así que no es por ahí, porque puedes reproducirte cuantas veces quieras, pero resulta que no funciona como los animales, no, funciona de otra manera. Funciona que si te reproduces solo por reproducirte, porque biológicamente estabas con esa condición ya dada, pero no tienes las herramientas suficientes a nivel físico, a nivel, psicológico, ni a nivel emocional, ni a nivel financiero, va a ser un desastre. Vas a ocasionar un desastre a nivel interno de tu hogar, a nivel interno de tu familia. Lo que va a pasar es que no van a ser hijos felices, no vas a ser un padre, una madre feliz. Así que la preparación empieza en ti. Y de ahí para adelante viene todo lo demás, pero primero prepárate. Para tener hijos, para tener familia, hogar, esposa, compañero, hay que tener formación en el tema de familia. Así que yo te invito para que nos contactes al profesional de tu interés, para que contactes a un sacerdote, para que contactes a alguien que de verdad sea una orientación, una luz en tu guía como familia y pueda ayudarte a mejorar si ya la tienes o a darte herramientas para construirlas si apenas vas a empezar en el camino. Y nunca es tarde, así que si ya la tienes y ha sido un desastre, no importa, nunca es tarde, porque Dios siempre nos invita a volver a empezar. Mientras haya vida, hay esperanza, así que hoy puedes volver a empezar. Llama a tu sacerdote de confianza, llama a tu psicólogo de cabecera, llama a tu médico de confianza, llama a tu orientador, en esa persona que crees, confías, que ha sido capaz de construir familia, pero que también se moviliza a partir del amor y la comprensión de todos estos temas para poderte orientar de la mejor manera, la manera correcta, ¿ok?